empezamos este curso de fenómenos de transporte, les decía, los fenómenos de transporte son materias integradoras, algo que ustedes lo pueden ingerir viendo el sílabo de la asignatura, en donde ustedes pueden ver los prerequisitos que son los más importantes tal vez, que necesitan tener sólidas bases para que puedan cursar de forma adecuada y sin inconvenientes este curso. Es por eso que tal vez la primera pregunta, si bien es cierto, tiene que ver con transferencia de calor, tenían que utilizar algo de lo que eventualmente vieron en balances de energía a nivel de cálculos básicos. En el primer problema les decía que ustedes tienen una tubería que transporta el vapor que se genera en una caldera. Y les decía que el vapor que sale de la caldera es vapor saturado ¿a cuánto? A 120 grados centígrados. ¿Sí? Entonces la caldera genera vapor saturado a 120 grados centígrados y luego se transporta por una tubería que les decía que tenía, si mal no recuerdo, 2,5 pulgadas de diámetro. 2 pulgadas de diámetro, y les daba también el espesor, si mal no recuerdo era como 6,5 milímetros, pero en definitiva les daba las características de la tubería por donde circula el vapor, y si mal no recuerdo les decía que recorre 7,5, pero esta tubería estaba en un entorno cuya temperatura era 25 grados centígrados. En clases les explicaba, me parece, y tengo muy claro este ejemplo que les ponía. El vapor se mueve por la tubería, ¿sí?, en condiciones saturadas, pero yo no puedo descartar la interacción que tiene esta tubería que transporta vapor a esta temperatura de 120 con los alrededores que se encuentran a 25. No puedo evitar la transferencia de calor y no puedo evitar que el vapor pierda energía. Por eso les decía, al final de su recorrido, este vapor tiene un título de ¿cuánto? 92%. ¿Qué significa el título de vapor? Efectivamente significa la cantidad real de vapor que tiene esa mezcla. ¿Por qué? Porque claro, cuando el vapor se genera a 120 está saturado. ¿Eso qué significa? Un título de 100%, es decir, todo el vapor. Pero se mueve, se transporta por la tubería, interactúa con los alrededores, pierde calor y algo condensa. Por eso ya no es 100% vapor y es apenas ¿cuánto? 92% vapor. Eso es donde lo aprenden. Si mal no recuerdo, eso lo ven en cálculos básicos, ¿eh? Ahí les enseñan eso. Entonces, su título pasa del 100% cuando se genera la caldera hasta el 92% cuando se mueve por 7,5 metros de altura. Si leían adecuadamente y, repito, encadenaban y concatenaban con todo lo que debieron de haber visto en cálculos básicos, aquí esencialmente lo que les está diciendo es que el calor que se está perdiendo es que lo que tiene que ver con el título de vapor. Yo les daba un flujo básico, si mal no recuerdo, 150 kilogramos hora. ¿Cuánto está perdiendo el vapor? El flujo básico multiplicado por la entalpía de cambio de fase y multiplicado por ¿cuánto? El 8%. Ese 8% es lo que se está perdiendo. Por eso, al final de la hoja, yo les daba una tabla de vapor. ¿Para qué les servía la tabla de vapor? Para que ustedes se vayan a 120 grados centígrados y consulten el valor de ¿qué? De la entalpía de cambio de fase como vapor saturado a 120 grados centígrados. ¿Sí? Se pierde 8% de la energía. ¿Por qué? Porque está condensando. Por eso al final ya tengo que 92% de vapor. Ya no tengo el 100% que es vapor saturado.
Ese 8% ha condensado, por eso utilizo la entalpía de cambio de fase a 120 para calcular el calor que está perdiendo. ¿Hacia dónde? Hacia el entorno. Una vez que entendían esto, lo demás es lo que hemos visto en clases. Esto es balances de energía. Esto es cálculos básicos. Por eso reitero, fenómenos de transporte es una asignatura integradora. Sobre lo que ustedes ya conocen, vamos integrando y vamos incorporando conceptos y definiciones que tienen que ver con qué, con el objeto de esta materia, transferencia de calor, por lo pronto. La primera parte era entendimiento, comprensión. Y lo lógico es que ustedes, leyendo la primera parte, se den cuenta de que el calor perdido es esto, el 8%, que significa lo que ha condensado. Una vez que tenemos esto, podríamos plantear redes de resistencias. Aquí tengo 120 grados centígrados, acá tengo 25. Yo les decía que se mide la temperatura en la superficie más externa de la tubería y les decía ¿cuánto? 102 grados centígrados. Y con eso les decía, chicos, calculen básicamente todo. Coeficiente de convección en la parte interna, coeficiente de convección en la parte externa y lo que son temperaturas. ¿Por qué? Porque si yo planteo redes de resistencia, yo voy a tener aquí 120 grados centígrados. Tengo una resistencia por convección hasta llegar a ¿dónde? A la temperatura de la superficie interna. Luego tengo una resistencia por conducción de el material de la tubería. Y llego hasta ¿dónde? Hasta la tubería a la temperatura de la superficie externa. Y luego tengo que otra resistencia por convección hasta llegar a los 25 grados centígrados. Entonces aquí tengo resistencia por convección en la parte interna, resistencia por conducción del material de la tubería, resistencia por convección en la parte externa hasta que llegamos a los 25. Y esta ya les daba ¿cuánto? 102. ¿Qué hacíamos? Este calor perdido es igual a ¿qué? A la fuerza neta impulsora, ¿cuánto? 120 menos 25. O la que fuese para que ustedes vayan levantando la información que necesitan. Por lo pronto, ¿sí? Si yo ya tengo el flujo de calor y me centro únicamente en la tubería, yo ya puedo estimar esta temperatura. ¿Cómo? Repito. Yo ya tengo la cantidad de calor que está perdiendo el sistema. Esta cantidad de calor que pierde el vapor llega hasta ¿dónde? Hasta la superficie interna de la tubería. Pero eso tiene que evaporarse hacia ¿dónde? Hacia los alrededores. Por lo tanto, ese calor luego llega a la superficie externa de la tubería por conducción. Y luego esa misma cantidad de calor llega hacia el ambiente por convección. Estado estacionario, consecuentemente, esta cantidad de calor que hemos calculado, tomando en cuenta el cambio en el título de vapor, que es el calor perdido, es un valor constante. Esa cantidad de calor llega hasta la superficie por convección, luego la externa por conducción y luego llega al ambiente por convección, pero es constante. Por eso me centro únicamente en el espesor del material de la tubería, porque ahí tengo conducción. Y si ustedes recuerdan la ecuación para conducción en geometrías cilíndricas, ahí ¿qué hago? T2 menos T1 sobre logaritmo natural de D2 sobre D1 sobre 2pi K. ¿Sí? Por lo pronto no me estoy preocupando en los signos, solo sé que esto es un valor positivo, en valor absoluto. Y para que esto tenga un valor absoluto, aquí va a ser la temperatura mayor menos la menor. Aquí el perfil de temperaturas es decreciente porque estoy perdiendo o el vapor está perdiendo energía, por lo tanto tiene que ir disminuyendo la temperatura desde 120 hasta 25. Por lo tanto, en la superficie interna, que es la temperatura que quiero calcular, la temperatura será mayor. Entonces aquí sería la temperatura en la superficie interna de la tubería,
menos 202 dividido para todo lo que ustedes ya conocen. Esto ya lo han podido calcular con tablas de vapor. La temperatura en la superficie, en la parte interna, es lo que yo quiero calcular. 102 es un dato que tenían del problema. Logaritmo natural de 2 sobre D1. Si yo ya conozco el diámetro de la tubería y conozco su espesor, yo puedo calcular D2 y D1. 2pi. La conductividad térmica les daba en el problema y les daba la longitud 7,5. Con eso que hacíamos, calculábamos esta temperatura. Temperatura de la superficie en la parte les pedía calcular el coeficiente de convección en la parte interna de la tubería. Ahora, ¿qué voy a hacer? Centrarme únicamente en la convección que tengo cuando el fluido se mueve en el interior de la tubería. Y ahí nuevamente, este calor que calculamos al inicio, que es el calor perdido, es igual a que el coeficiente de convección, el área de transferencia y la diferencia de temperaturas, que es ¿cuál? La que acabo de calcular, menos 220. Pero como estoy trabajando en valor absoluto, esto tiene que ser positivo. Esta temperatura va a ser menor que la de acá. Y puedo darme cuenta que puedo ya encontrar este coeficiente de convección en la parte interna, pero claro, ojo, el área tiene que ser ligada a esta superficie, es decir, pi, el diámetro interno de la tubería y la longitud. Y con eso calculábamos el coeficiente de convección en la parte interna. Resuelta la primera interrogante. Luego les decía, temperatura de la superficie interna de la tubería. Para resolver el coeficiente de convección necesito la temperatura de la superficie interna, que ya les expliqué cómo se hace. Espesor. Luego les decía, con el propósito de reducir la pérdida de calor. Aquí estoy perdiendo esto de calor y para reducir la pérdida de calor hacia los alrededores les decía, ahora qué hago, pongo un aislante que es lana de vidrio y les daba su conductividad térmica. Y les decía, yo quiero bloquear y disminuir las pérdidas energéticas, les decía, ¿en cuánto? En un 85%, si mal no recuerdo. ¿Sí? Entonces yo quiero disminuir las pérdidas de calor en un 85%. ¿Qué significa eso? Que del 100% que inicialmente estaba perdiendo, aún se sigue desperdiciando con este aislante, ¿cuánto? 15%. Entonces, en este nuevo escenario, le voy a poner un Q', perdidas va a ser que el 15% de lo que calculamos aquí. ¿Qué hacían ahora? Nuevamente redes de resistencia, lo mismo, pero ahora, ¿qué va a pasar? Que voy a tener que el aislante como una resistencia adicional a la transferencia de calor. Entonces, como les decía, leyendo nuevamente esta modificación de que quiero ya, ¿no es cierto?, disminuir en un 85% las pérdidas que tenía inicialmente, lo único que hacía es que multiplicaba por el 15%, que es lo que todavía se sigue perdiendo, por el total que inicialmente se estaba desperdiciando hacia el medio ambiente. Y eso va a ser igual a ¿qué? A la diferencia de temperaturas globales. Eso no va a cambiar. El vapor sigue estando a 120. Los alrededores siguen estando ¿a cuánto? A 25. Entonces 120 menos 25 sobre ¿qué? La resistencia total. 1 sobre el H interno por el área interna, que eso ya lo tenían calculado, más
la resistencia por conducción de quién? Del espesor del material de la tubería. Eso es logaritmo natural de D1 sobre D2 sobre 2 pi k. Y aquí le puedo poner más resistencia de quién? Del aislante, lo que estoy poniendo para disminuir las pérdidas de calor. Y finalmente, ¿qué? La resistencia por convección en la parte externa. Y también ya lo han calculado. ¿Qué hacían aquí? Despejar esta resistencia del aislante, que es lo que no conozco todavía. Aquí, si quieren, le pueden ver así. Sumatoria de las resistencias a la transferencia de calor es igual a ¿qué? Al nuevo calor que estamos perdiendo, dividido ¿para qué? Para 120. 120 menos 25 dividido para el nuevo calor que se está perdiendo. Ahí tengo la sumatoria de las resistencias. Y luego, ¿qué hacía? Despejaba la resistencia del aislante. Esto ya lo tengo. Esto lo pueden calcular, lo pueden calcular, lo pueden calcular. Y encuentran la resistencia del material aislante. ¿Y eso qué va a ser igual? Al logaritmo natural ahora le voy a poner un D3 sobre un D2, ¿no es cierto? Porque aquí cuando yo tengo el aislante, ya voy a tener un diámetro 3. Aquí estará mi diámetro 2. Y aquí va a estar el diámetro 1. El diámetro 3 sobre el diámetro 2 y aquí nuevamente sobre 2 pi k. Conductividad térmica del aislante, el diámetro externo del aislante, el diámetro 2 sería el diámetro externo de la tubería porque sobre ese diámetro se está soportando el material aislante. ¿Y qué encuentro aquí? El diámetro 3. Y este diámetro me permite ya encontrar el espesor del aislante. ¿Por qué? Porque va a ser igual a ¿qué? Al diámetro 3 menos el diámetro 2 dividido para 2. Eso es todo lo que tenía que hacer. ¿Dónde está el problema, chicos? Probablemente el tema es ese, que no integran conocimientos, que no saben leer de forma comprensiva el enunciado del problema. Porque si ustedes son muy críticos y van leyendo la descripción del problema, se van dando cuenta que la información que tal vez no está dada de forma explícita, la pueden calcular. Y una vez que ya he calculado el espesor, yo les pedía que calculen ahora cuál es la temperatura que ustedes miden acá en la parte más externa. Y esa temperatura tiene que ser más baja porque estoy reduciendo la pérdida de calor hacia los alrededores. Si antes, cuando no tenía aislante, medía 102, le pongo el aislante, eso tiene que bajar. Es el efecto neto que ustedes probablemente han visto. Cuando ustedes topan una tubería que no está aislada y por ahí circula vapor, se quema. Pero si ustedes van a una planta que maneja condiciones de seguridad adecuadas para sus trabajadores, esa tubería está recubierta de ¿qué? De aislante. Le topan y está caliente, pero no se quema. El aislante, ¿qué es lo que hace? Bloquear, disminuir la pérdida de calor hacia los alrededores. ¿Para qué? Para que esa pérdida, ¿sí?, no sea significativa y de alguna forma conseguir que el vapor no pierda energía. Y si no pierde mucha energía, ¿qué va a pasar? El título va a incrementar. ¿Cuál es el nuevo título del vapor? Para eso no tenían que hacer ningún cálculo, solo tomar en cuenta la nueva especificación que les queda. 15% de 92, ¿cuánto es? Ahí está la respuesta.
Chicos, otro tema. Si bien es cierto, cuando ustedes dan un examen, la idea es que ustedes resuelvan todo el examen, pero siempre deben de tener una estrategia como todo en la vida. Y muchos de ustedes empezaron por el problema 1 y perdieron ahí casi las 2 horas. Eso, chicos, ¿qué refleja? Que no tienen estrategia y nos sorprende. Incluso cuando yo era estudiante, ¿qué es lo que hacía? Leía todos los problemas y discriminaba y seleccionaba cuál es el más fácil para empezar por ahí, para asegurar algo en el examen. Y si ustedes hacían eso, se dan cuenta que la última pregunta era algo que hicimos en clase. No se demoraban ni 5 minutos. Pero nuevamente, chicos, no tienen estrategia. Mi recomendación, indistintamente de la materia en la que rindan un examen, es lean las preguntas y empiecen por la más fácil. Porque si ustedes hacen o empiezan por la más difícil, se van a bloquear, se van a frustrar, van a perder mucho tiempo y al final no van a hacer nada. En resumen, en el problema 1, repito, la pérdida del título de vapor se relaciona con la cantidad de calor que está perdiendo el vapor hacia los alrededores. Luego planteaba redes de resistencias y podía estimar temperaturas, coeficientes de convección. Luego les decía que se pone una resistencia adicional que es la aislante. ¿Para qué? Para disminuir las pérdidas energéticas. Calculábamos la nueva cantidad de calor que se pierde. Redes de resistencias, calculaba la resistencia del aislante y con eso podía calcular su expresión. Si disminuye la pérdida de calor, el título tiene que aumentar. ¿Sí? El problema 2. Tal vez el problema 2 implicaba alguna complicación. Pero si ustedes conocen los fundamentos, se hubiesen dado cuenta de que en realidad probablemente en 15 minutos ustedes acababan ese problema. Nuevamente, me doy cuenta por las preguntas que me hacían de que ustedes no están trabajando en casa, no están haciendo los problemas. Si ustedes leían detenidamente el segundo enunciado, tenían que encasillar rápidamente qué tipo de problema es. Ahí les decía cilindro largo y les daba únicamente el diámetro. Eso es que es sólidos infinitos, flujo de calor unidireccional. Solución, e incluso ahí les decía calcular la temperatura en la parte central del objeto. Entonces, lo que tenían que hacer es que aplicar la solución para una geometría circular. Las famosas funciones de Bessel, ahí aparece el J sub 0, el J sub 1, además del A1, el lambda 1, que son constantes que ustedes tienen que calcular para poder solucionar el problema. Hicimos varios en clases, pero aquí había una variante un poco particular, porque yo les decía que se habían hecho medidas de la temperatura en la parte central del cilindro y les daba dos tiempos. A tiempo 5 minutos, a tiempo 20 minutos, 40 minutos. Y les decía que la temperatura en la parte central del objeto es 486,23. Y luego de 40, 430,0. Igual el enunciado les decía, se calienta en un horno de forma tal que su temperatura inicial es uniforme y es del orden de 500 grados centígrados. Luego se lo saca y se lo enfría en un ambiente que tiene una temperatura de 150. ¿Qué es eso? Conducción de calor en estado transitorio. Sólidos infinitos. Pero la variante era esta, que les daba la información de dos tiempos y la temperatura en la parte central de este cilindro.
Y con esta información yo les pedía que calculen el coeficiente de conexión. ¿Qué es lo lógico, chicos? Utilicen la información que tienen. Para esta geometría, la temperatura dimensional en la parte central del objeto, ¿a qué es igual? La temperatura en la parte central del objeto en un tiempo determinado menos T infinito, TI. ¿Tienen esto para calcular? Sí, lo tienen para calcular en los dos tiempos. ¿Eso a qué es igual? A 1 E elevado a la menos lambda 1 al cuadrado sobre. Repito, para tiempo 20 minutos ustedes pueden calcular esto. Para tiempo 20 minutos ustedes pueden calcular el tau. Lo mismo lo pueden hacer para qué, para 40 minutos. ¿Qué quiero que vean ustedes? Que pueden formar un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí está mi primera ecuación. ¿Para qué tiempo? 20 minutos. Hacían lo mismo para 40 minutos, porque el teta va a cambiar. Porque este cambia. Y ese dato se lo estaba dando. Podían calcular el nuevo teta. Obviamente que no conocen A1, obviamente que no conocen lambda 1, pero sí pueden calcular el tau. Y ustedes claramente se dan cuenta que tienen dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? A1 y lambda 1. Y no es que sea complicada la solución, porque a la larga el modelo me dice esto, teta sub 0, que lo pueden calcular, A1 E elevado a la menos lambda 1 al cuadrado multiplicado por tau. Dos ecuaciones van a tener en donde tienen valor finito acá y el tau también. Pero me dirán, tal vez, pero es que eso, ¿cómo lo soluciono? Ahí viene herramientas que ustedes tal vez las vieron en dónde, en ecuaciones diferenciales, en matemáticas, no sé en dónde. ¿Cómo disminuye la complejidad de esto? Toman logaritmo a ambos lados. Logaritmo de teta sub 0, esto lo tienen. Aquí que tienen el logaritmo de una multiplicación y eso que es igual al logaritmo de las sumas. El logaritmo de E es 1, pero esto pasa, ¿no es cierto? Y se baja. Y ahí están las ecuaciones que ustedes tienen que resolver. Y de aquí está facilito porque si nos damos cuenta, la otra ecuación va a tener un valor diferente acá, esto no va a cambiar. Y voy a tener un valor diferente en el teta, en el tau, perdón. Resto la una de la otra, se cancela y ya puedo encontrar el lambda sub. Una vez encontrado el lambda sub 1 en cualquiera de las ecuaciones, ya puedo encontrar el lambda. Problema resuelto. ¿Qué tenían que hacer luego? Irse a las tablas y ver qué biot me da A1 y lambda. Una vez que ya tengo el biot, eso es igual a que H, L, como ya tengo el biot, puedo calcular el coeficiente de condición. Problema resuelto. Pero ahí está lo que les decía a veces, si no tienen idea de cómo solucionar, hagan cálculos con lo que tienen. Y si hacían eso, se daban cuenta que tenían dos ecuaciones con dos incógnitas y encontraban A1, lambda 1, se iban a tablas y veían para qué biot tengo ese A1 y ese lambda 1. El biot es H, longitud característica sobre K, y ahí puedo encontrar el coeficiente de condición. Problema resuelto. ¿Cuánto tiempo les tomáis? Exagerando 20 minutos. Luego lo demás era carpintería. Una vez que encontraban el H, les pedía que calculen el calor, ¿no es cierto?, para ambos tiempos, y ahí tienen las ecuaciones de función de calor máximo. Pero esto era lo importante. Y repito, si no sabían qué hacer, analicen la información que tienen. Podían calcular el teta sub 0 para ambos tiempos. Y se dan cuenta que tienen dos ecuaciones con dos incógnitas.
Y finalmente, la última pregunta que les decía es la más fácil, porque se tiene que ver con sólidos semifinitos. Ahí les decía que tienen un asfalto, un piso que está hecho de asfalto, que se encontraba a una temperatura uniforme, pero que llueve. Y la lluvia hace que la superficie cambie a una temperatura de 25 grados centígrados. Si no les doy más información, ¿qué caso es ese de los sólidos semi-infinitos? Caso 1, cuando la temperatura superficial permanece constante, se cambia. ¿Les daba qué? Les daba la conductividad térmica, les daba el alfa. Les daba la densidad, les daba todo para que ustedes calculen que x dividido para 2 raíz de alfa t. Con eso calculaban la función complementaria del error y podían calcular la temperatura luego de una hora a 3 centímetros de la superficie. ¿Dónde está el problema, chicos, en ese problema? Como les decía, si ustedes leían ese enunciado, probablemente hubiesen empezado por ese problema, hubiesen hecho, o ahí tenían un punto y medio por lo menos en evaluación. Pero a veces lo más importante es que eso les permite generar confianza. Pero este último problema, repito, era básicamente leer el enunciado, darse cuenta que era caso 1, calcular esta variable de semejanza que se utiliza en sólidos semi-infinitos, posición dividido para 2 raíz de alfa t. La posición era 3 centímetros, tiempo 1 hora. El alfa se lo sabe. Con eso ustedes evaluaban la función complementaria del error, eso igual al θ, y que podían calcular la temperatura. Luego les pedía que calculen el calor transferido, por eso necesitaban la conductividad térmica, tenían la ecuación, los formularios. Una vez encontrada la temperatura, ¿sí?, con ese delta podían calcular la cantidad de calor transferido. Y eso era todo lo que tenían que hacer. Como ustedes se dan cuenta, no era un examen nada complicado. Tercera pregunta, 5 minutos. La segunda pregunta, pónganle 20 minutos, 25. La primera pregunta tal vez 40 minutos. 1 hora con 5. Les di casi 2 horas. Al iniciar el semestre les decía, chicos, tienen que prepararse. Tienen que estudiar. Al menos el enfoque que le doy a nivel de fenómeno de transporte no es que sean repetitivos, sino que sean críticos, que de alguna forma vayan integrando los conocimientos. Los problemas típicos los van a encontrar en los libros. Ustedes tienen que ir un poco más allá. Y generalmente mis exámenes tienen preguntas que tal vez reflejan esa parte que un poco es repetir lo que se hace en clase, pregunta 3. Lo otro, entendimiento de conceptos, pregunta 1. Ir un poco más allá de lo que vemos en clases es la pregunta 2. Pero, como ustedes se dan cuenta, no es que son preguntas imposibles, rebuscadas. Es simple y llanamente tratar de modificar un poco el orden que tal vez utilizamos cuando resolvemos problemas en clases